día de hoy me toca exponerles y compartirles algo que son dos pasiones muy grandes que a mí me encantan. Número uno, que son los caballos frisones, y número dos es la parte de los potros. Primero que nada, mencionarle a toda la gente que nos acompaña de otros países, es que en México tenemos una pasión por el caballo frisón, donde siempre hago la broma con los estudiantes, que si nosotros llegamos a una cuadra de caballos y abrimos una caballeriza y decimos que vamos a encontrar un caballo frisón, pues tenemos la alta probabilidad de estar en lo correcto, ya que pues esta raza, pues además de ser una raza hermosa, se puede exhibir simplemente de mano, por conformación, montar, conducir, o mucha gente incluso la tiene porque pues por su temperamento es un placer estar con ellos. Sin embargo, desafortunadamente, como sabemos, la naturaleza no le puede otorgar a un caballo ser solamente hermoso, sino también tiene que conllevar alguna parte negativa, lo cual los frisones, pues desafortunadamente no son la excepción, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de problemas clínicos que rodean a esta raza, a comparación de otras razas, y esto tiene que ser tomado en cuenta para todas las decisiones que tomemos como médicos veterinarios. Entonces, nuestro objetivo es siempre pasar de un potro sano, y es lo que hemos platicado a lo largo de toda esta ciclo de conferencias, de un potro sano a un caballo deportivo sano, y que posteriormente nos dé muchos años de felicidad y un gusto ser su compañero de vida, ¿no? Pero ¿cuál es un reto? Pues esta raza tiene una tendencia al sobrecondicionamiento. Es muy raro encontrar un caballo de raza frisón que sea delgado y que se encuentre que se encuentre condicionado dentro de las razas warm blood, como es conocido. Y esta tendencia pues lo ha llevado a que sea pues un reto y también complicado aquí en este país llevarlos de manera correcta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un estudio prospectivo y quiero compartirles con ustedes esta experiencia y los resultados preliminares de este estudio que estamos haciendo, donde tenemos los potros que nacieron en 3 criaderos. Estos 3 criaderos están ubicados, uno en Ciudad de México, otro en Morelos y otro en Guadalajara, donde lo que hicimos fue estandarizar algunos parámetros que vimos a lo largo de las conferencias anteriores, y muy probablemente los que están acompañándonos en este momento se van a acordar y van a decir, pues eso fue lo que mencionó tal doctor. Lo que hicimos fue estandarizar para evitar ver afectados los resultados. Nuestro objetivo era pues ubicar si teníamos algunos problemas del desarrollo, sobre todo ortopédicos, nuestros potros desde a lo largo de varios años, y lo que hicimos fue estandarizar la edad de las yeguas, ¿no? Son puras yeguas que son multíparas, se encuentran entre los 10 y los 15 años de edad, para simplificar todo, y más o menos las prácticas son diferentes, ¿no? Entonces, todos estos potros que nacieron entre el 2019 y pensamos terminar el estudio en 2024, y tenemos un estimado de 300 potros, y revisar a todos los potros desde el 8º mes de gestación, esto quiere decir a través del ultrasonido, asegurándonos que se encuentren dentro de los parámetros fisiológicos de evaluación de los parámetros de grosor placentario, de crecimiento fetal, líquido, actividad, etcétera, que ya conocen, y seguirlos hasta el destete, haciendo evaluaciones periódicas. En el destete realizar un estudio radiográfico donde estandarizamos a que fuera carpos, el dígito completo, o sea, las articulaciones interfalángicas y menudillo, tarso y babillas, para identificar problemas articulares u óseos, y consideramos como un potro positivo a una enfermedad ortopédica si presentaba alguna OCD, o si presentaba algún quiste subcondral, fisitis, enfermedad articular degenerativa, efusión a alguna articulación, o tuviera alguna desviación angular importante. Cabe mencionar que todos los potros fueron seguidos por los médicos veterinarios de manera regular, como se hace de costumbre dentro de este rancho, y nosotros llevamos la estadística y apoyamos con la interpretación de las radiografías. Vamos a hablar un poquito más de los criaderos para que tengamos claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos el criadero número 1, donde tenemos 20 yeguas, donde la alimentación es a base de pasto en pradera, y posteriormente tienen heno de pasto bermuda cuando necesitan pues suplementar estos animales, y además tienen suplementan la alimentación con un concentrado comercial para reproductoras, y lo hacen en gran cantidad, y además manejan el creep feeding, que es esta alimentación de potros que nos hizo el favor de mostrarnos una foto muy interesante la doctora María Esther Ortega. Y además tienen ejercicio en praderas, las praderas van de 5 a 10 hectáreas, donde los
los potros están sueltos el día completo y lo que hacen es que a veces rotan un poco los potros entre la pradera grande y la pradera chica, pero fuera de esto, el resto del tiempo se encuentran en libertad. El criadero 2, de donde tomamos 35 yeguas, teníamos una alimentación de pasto fresco en pradera, que la verdad es poco pasto, pero tienen algo de pasto, con heno de avena, y el ejercicio principalmente es en tierra, ya que hay poco pasto. Y en estos lotes, y los lotes son de media hectárea, y comúnmente ponen 3 yeguas con 3 potros en esta media hectárea, y lo que hacen es que van rotando a las yeguas en diferente pradera, y además suplementan con un balanceador de ración que está fabricado específicamente para el criadero, que aporta no solamente energía, sino también minerales y otros vitaminas, etcétera, como hemos visto en las sesiones anteriores. El criadero 3 alimenta con pasto en pradera y no suplementa con ningún otro forraje, solamente con un concentrado comercial para reproductoras. Y el ejercicio en praderas es de 2 hectáreas, donde rotan, donde no tienen más de 3 yeguas y no más de 3 yeguas salen al mismo tiempo. Entonces, desafortunadamente, el resto del tiempo, las 3 yeguas están sueltas 2-3 horas, entran y el resto del tiempo lo tienen en caballeriza. Es importante denotar estas características porque, como vamos a ver más adelante, detectamos que eran muy pertinentes para lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Primero, pues, en definir enfermedad ortopédica del desarrollo, que ya nos hizo el favor la doctora Díaz Archundia de mencionarla, y qué es lo que nosotros definimos y cuáles fueron los criterios de inclusión. Es toda enfermedad ortopédica del caballo en crecimiento que pueda aparecer radiográficamente de los 3 meses de edad en adelante y que produce dolor, claudicación, y lo cual limita el desempeño y el precio a la venta. Este es uno de los puntos importantes y es por lo cual estos criaderos se prestaron para realizar este estudio, ya que el tener que realizar algún procedimiento quirúrgico o algún trabajo con los potros posterior, pues tiene un impacto directo sobre la pues, reputación de nuestro criadero, además de la calidad de los animales que se están sacando año a año, y también pues es asegurarse de que todo siga dentro de lo que ellos quieren tener dentro de su estándar racial. Ahora, tiene una alta prevalencia, como se nos ha mencionado en las múltiples pláticas anteriores, que va desde el 20 hasta el 60%, dependiendo del autor que ustedes quieran consultar. Tienen todas las, entre algunas de las referencias que se han mencionado en las pláticas anteriores. Entonces, esto es gigantesco, porque si un criadero tiene 30% un año, 40% el otro, 10% otro, o incluso 60%, pues son pérdidas importantes donde tiene que hacer una inversión en el criadero para tratar de solucionar estos problemas y llegar a un resultado. Entonces tiene una importancia crítica el identificar esto. Entonces encontramos principalmente 3 retos importantes que fueron los problemas comunes entre todos los criaderos. Todos los criaderos presentaban enfermedad ortopédica del desarrollo, donde había 3 factores sobre representativos. Uno era las OCDs. Segunda, problemas de cervicales, que se encuentra directamente relacionado a las OCDs. Y por último, las deformidades flexurales o adquiridas que pudieran tener algunos de estos potros. Segundo, el sobrecondicionamiento, sobrepeso. Esto era claro, todos los caballos tenían cierto grado de sobrepeso. Y encontramos ciertos factores representativos que son inherentes a las razas frisones, sobre todo el megaesófago, que fue algo que detectamos en todos los ranchos. ¿Cuáles son los resultados preliminares que hemos obtenido hasta el momento? Y esto es bien interesante y bien importante, que es, encontramos una incidencia en el criadero 1 del 2019 al 2022 promedio del 15%. Recordemos, este es el criadero donde se alimenta de manera muy generosa a los animales y tienen unas áreas gigantescas donde pueden ellos hacer ejercicio. El criadero 2, que es como un intermedio donde tienen algunas praderas donde los van rotando que son de tierra y básicamente alimentan con henos y concentrados, un 8%, y el criadero 3, donde tienen acceso a pasto que enifican y se lo dan de comer a los caballos y además suplementan, un 10%. Entonces, como podemos ver, estadísticamente no es tan significativa la diferencia entre el criadero 2 y 3, pero sí hay una diferencia y es significativamente sobre representados estos problemas en el criadero 1. Hasta el momento, con los resultados que hemos tenido hasta este momento, el sexo del potro no parece ser un factor correlacionable con la enfermedad ortopédica en estos criaderos.
Y además existe una mayor correlación, pero aún no significativa, en la práctica de alimentación del criadero 1 y el crecimiento acelerado a los 30 días. Y esto más adelante vamos a hablar. Porque esto qué significa? Que al tener más alimento, pues los potros parecen estar creciendo un poco más y también las líneas genéticas que ellos tienen. Ahora vamos a hablar de puntos importantes. Encontramos que hay una relación entre la altura a la cruz del potro a los 30 días, medida con una regla o un flexómetro de altura, con la incidencia de alguna enfermedad ortopédica en el potro de 6 meses en todos los criaderos. Mientras más alto es el potro, más común es que tengamos una enfermedad ortopédica a los 6 meses. El criadero 1 tuvo algunos de los potros de 2 meses sueltos en una extensión de 10 hectáreas, que fueron 15 yeguas con potro. Y estas praderas de pasto estuvieron sobre representadas en el grupo que desarrolló enfermedad ortopédica del desarrollo, donde estos potros, además de ser muy altos, tuvieron una incidencia muy alta, específicamente en ese potrero, de enfermedad ortopédica. Otro de los criaderos donde los potros no tuvieron ejercicio, o sea, el criadero 3, y se encontraban en caballeriza, hay una relación entre la condición corporal del potro y la posibilidad de desarrollar enfermedad ortopédica. Mientras más alto y más gordito está el potro, y esto está relacionado a la alimentación que no hace ejercicio, sino está comiendo todo el día, más problemas y más posibilidad de desarrollar enfermedad ortopédica vamos a tener. ¿Qué conclusiones preliminares tenemos hasta este momento? Y esta es la parte donde voy a pasar más tiempo dialogando con ustedes. Número 1, tenemos una asociación entre enfermedad ortopédica y la altura a los 30 días. Esto ya había sido reportado con anterioridad en el 2006 por el autor Don Abedian, quien señaló una fuerte relación entre la gravedad de la osteocondritis y la altura, el peso corporal y la circunferencia del potro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros alimentamos, tenemos no solamente que alimentar de una manera balanceada, sino también apegado a las pláticas que hemos tenido a lo largo de todo este ciclo de conferencias, sino también hacer una medición y un seguimiento de estos animales. Si nosotros estamos llevando un criadero donde simplemente estamos llevando a ojo de buen cubero las alturas, los pesos de los potros, tenemos nosotros que tener mucho cuidado de no estar predisponiendo a nuestros animales a presentar una enfermedad ortopédica. Estos criaderos, por ejemplo, 2 de ellos, anteriormente no habían hecho ningún seguimiento o mediciones antes de que iniciáramos el estudio. Una vez que iniciamos el estudio, pues logramos hacer este seguimiento. Incluso en uno de ellos, el propietario, cuando se dio cuenta que estábamos haciendo el seguimiento, se dio cuenta que también se generaban ciertas predisposiciones de manera directa y no intencionada, como que cuando nacía un potro muy bonito, muy alto, muy bien fornido, tendían a darle tanto los cuidadores como él más alimento a este potro, lo cual lo predisponía a tener más problemas. Y lo mismo sucedió en el criadero 1, cuando nosotros analizamos a este grupo de animales que estaba en la pradera, pues sucedía lo mismo, que era lo que sucedía, ponían en esta pradera, que era la más grande, con más pasto y más alimento, a los potros más bonitos de esa camada de caballos de esa generación, y entonces, pues desafortunadamente eso los predisponía. Los mayores hallazgos de enfermedad ortopédica fueron aquellos potros grandes y con un ejercicio irregular o en caballeriza. Detectamos también que aquellos potros que salían menos o que estaban con más tiempo en caballeriza o que el ejercicio era a veces sí y a veces no, tendía a generar mayor problemas ortopédicos. Y nuestros resultados no mostraron una asociación significativa hasta este momento de manera preliminar entre las prácticas de alimentación directamente relacionado con la enfermedad ortopédica cuando hicimos el análisis multivariable hasta este momento. Cabe mencionar hasta este momento. Lo cual está de acuerdo con otros estudios, por ejemplo, Cohen en el 2004, donde mencionó que no solamente es la alimentación la que es la culpable del desarrollo de enfermedades ortopédicas. Cabe mencionar que por eso es que estamos haciendo un estudio y estamos haciendo, tratando de relacionar qué es lo que sucede. En especial, la raza frisón, como mencionaba, tiende a ser
una raza sobrecondicionada, tienden a ser muy pesados, tienden a ser potros muy gorditos, tienden a ser yeguas que lactan mucho y es una raza que en México nos encanta y entonces estamos creciendo en eso. Como cuarto punto, es importante que nosotros mencionemos que la alimentación como el ejercicio siguen siendo puntos de seguimiento que nos dan problemas. Esto nosotros lo detectamos ya que al tener nosotros una detección del tamaño de las praderas donde estaban rotando los potros y llevar el registro de dónde estaban siendo puestos, nos dimos cuenta que, como mencionaba anteriormente, el ejercicio irregular y tener al potro solo en caballeriza estaba directamente correlacionado a la posibilidad de tener un problema. Y un reto con el cual nosotros nos topamos a la hora de hacer este estudio, pues es que todos los potros con los que nosotros tuvimos contacto, la condición mínima corporal del potro desde el mes de edad hasta el seguimiento que estamos haciendo ya posterior a los 2, 3 años de edad en los primeros y en el crecimiento que están teniendo, es difícil encontrar a un potro sano que tenga una condición corporal menos de 6.5. Y en promedio, la condición corporal de los potros y de las yeguas, porque también las yeguas, era de 7.5/9. Esto quiere decir que definitivamente no veíamos costillas en ningún lado y no podíamos nosotros a la hora de introducir nuestros dedos en la grasa lateral sentir con facilidad estas costillas. Esto es importante mencionarlo porque el 100% de los potros con problemas a los 6 meses perpetuaron con el problema hasta los 2 años en los potros que llevamos siguiendo o hasta que se realizó una corrección quirúrgica. Esto quiere decir que si nosotros detectamos un potro a los 6 meses a la hora de hacer el destete que tiene un problema ortopédico del desarrollo, este problema no se va a solucionar simplemente por ignorarlo, sino va a seguir presente hasta que realicemos una corrección quirúrgica. Y esto va a tener un impacto directo sobre la economía del rancho, porque van a tener que solucionar este problema de estos animales antes de llevarlos a la venta. Y también tiene un efecto directo sobre pues, las ganancias y el efecto que pudiera tener sobre el bienestar animal de estos animales. ¿Cuáles son nuestros futuros retos que estamos en estos últimos 2 años que nos quedan de hacer este estudio? Número 1, estamos analizando la reincidencia entre potros con anormalidades y las mismas madres. Hemos hasta este momento, preliminarmente, con los números que tenemos, no queremos hacer una conjetura inicial, pero sí estamos detectando ciertos potros que tanto madre como padre son en esa mezcla reincidentes de tener problemas, y esto está en concordancia con algunos de los estudios que se han publicado en los últimos años, donde tanto las OCDs como otros problemas ortopédicos tienen cierta heredabilidad. Se detectaron a lo largo de estos 3 ranchos y de estos 4 años que llevamos haciendo el estudio, 15 potros con megaesófago, y entre todos los criaderos con diferentes severidades. Hubo algunos potros que tuvieron megaesófago en una menor severidad, pero se encontraron que desde los 6 meses empezábamos a tener problemas y de paso que tomábamos radiografías de carpos y tarsos, les hacíamos un estudio de contraste para identificar este megaesófago y este problema seguía siendo persistente a lo largo de su vida, y hubo otros que durante los primeros 6 meses no se detectaron y a los 15 meses se empezaron a mostrar problemas. Las madres de estos potros no fueron reincidentes, que es algo interesante, aunque el mismo padre y la misma madre siguieron siendo una cruza del mismo del potro de la siguiente camada o la siguiente generación. Esta cruza no necesariamente arrojó megaesófago. Esto es coincidente con lo que está en la literatura, donde tenemos un problema que no se sabe exactamente la dominancia que tiene dentro de la heredabilidad, pero es un problema multialélico, multigenético, pero que tiene como resultado estos potros que tienen megaesófago. Importante, es difícil en México ahorita encontrar frisones en condición corporal deportiva a comparación de, por ejemplo, un caballo Oldenburg o un caballo pura sangre inglés, que son mucho más delgados, estilizados, sino la calidad
y condición corporal deportiva del caballo frisón es un caballo mucho más pesado, incluyendo las líneas deportivas. Son caballos cuya condición corporal a la hora de hacer las mediciones de grasa y de circunferencia corporal encontramos que son animales mucho más pesados. Entonces, junto con esto, lo que nosotros buscamos es identificar las diferentes prácticas que se encuentran en diferentes regiones del país. Como nos mencionaba la doctora Ana, en la zona, por ejemplo, del criadero que se encuentra en Guadalajara, ellos unos años antes alimentaban con maíz. Poco a poco fueron recomendados hacer un cambio. Y escogimos estos 3 ranchos ya que tienen una alimentación relativamente similar, pero de diferentes componentes, pero todos la tienen balanceada, todos tienen una recomendación nutricia, pero hay definitivamente otras variables que hemos encontrado que también participan dentro de la generación de estos problemas, donde encontramos que la nutrición, y como moraleja de esta exposición que les hago, es que no todo es simplemente la nutrición, sino tenemos que ver a la nutrición como una parte integral, como nos mencionaba la doctora Ana, no solamente de la medicina preventiva, sino también del protocolo de ejercicio que vamos a tener con el potro, de la educación que tenemos que hacerles y definitivamente dentro del diseño de las instalaciones, porque como les mencionaba, podemos tener instalaciones preciosas donde tenemos praderas muy grandes, pero si estamos teniendo una incidencia en estos animales que están sobrecondicionados, donde tenemos estandarizada la parte de alimentación y encontramos que los potros que se encuentran sueltos en praderas superiores a las 5 hectáreas o 10 hectáreas, tenemos una sobrerepresentación en la presentación de problemas ortopédicos del desarrollo, pues tenemos que tomar eso también en cuenta a la hora de hacer las recomendaciones a nuestros propietarios. Entonces, sin más, pues les doy un agradecimiento por haberme escuchado y pues pasamos a la siguiente parte que es nuestra mesa redonda.